invitarlos para que iniciemos este taller sobre el acompañamiento espiritual a la gestación, dejándonos iluminar por la palabra de Dios. Nos encontramos en el libro del Génesis, en el capítulo 1, versículo 27, en el contexto de la creación. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a imagen y semejanza, varón y mujer los creó, y les dio su bendición. Creceos, multiplicaos, llenen el mundo y gobiérnenlo, dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Palabra de Dios. Qué invitación especial la que Dios da a la humanidad, de ser juntos, como dice Juan Pablo II, co-creadores, creceos y multiplicados. Hay una versión que dice, tengan muchos hijos, y esa es la invitación fundamental a vivir un matrimonio en la fecundidad, en la donación, en la creación. Y por eso en este taller queremos invitarlos para que desde la palabra de Dios y desde el magisterio de la Iglesia veamos cuál debe ser nuestra responsabilidad en el proceso de embarazo y de gestación de las madres. Para ello, los invito para que veamos 5 puntos que, iluminados, repito, por el magisterio, nos van a ayudar a tener una visión clara sobre la vida que se empieza desde el primer momento de su concepción. Y el primer punto que los invito es a que miremos el valor de la vida. Hay una instrucción sacada por la Iglesia en 1987 que se llama Donum Vitae. Y esta instrucción se nos dice que el don de la vida que Dios, Creador y Padre, ha confiado al hombre, exige que éste tome conciencia de su inestimable valor y lo acoja responsablemente. El don de la vida. Dios, Creador, da la gracia a la misma realidad humana de ser y de asumir este don que el Señor da a la humanidad. Es un don que tiene su dignidad desde el mismo momento de su concepción, como nos lo deja claro Dignitas Persona, otro documento que en el 2008 reafirma lo que Donum Vitae decía en el 87, y a cada ser humano, dice la Dignitas Personae, desde la concepción hasta la muerte natural, se le debe reconocer la dignidad de persona. Este principio fundamental que expresa un gran sí a la vida humana, nótese la categoría que establece este documento al llamar desde la concepción persona, y es que adquiere su fundamento en el embarazo, en la gestación, el entender que desde el primer momento es persona. Y como persona, este cuerpo, desde los primeros estadios de su existencia, no lo podemos reducir solamente a un conjunto de células. El cuerpo embrionario se desarrolla progresivamente, según su programa bien definido y con un fin propio. La unión del hombre y de la mujer se da en el fruto de la generación humana, y desde este primer momento de su existencia, desde su constitución de cigoto, exige el respeto incondicionado que es moralmente debido al ser humano en su totalidad corporal y espiritual. Allí radica la dignidad de una mujer en embarazo. Desde el primer momento, este ser, esta criatura es persona. El ser humano debe ser respetado y tratado como persona desde el instante de su concepción. Esto lo dice muy claro la Iglesia. Por lo tanto, es moralmente debido al ser humano en su totalidad corporal y espiritual. El ser humano debe ser respetado y tratado como persona desde ese instante de su concepción. Desde ese mismo momento se le debe reconocer todos los derechos de persona, principalmente el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Yo los invito para que pensemos un momentico en virtud de este principio cuando se usa la píldora del día después.
destruye no solamente un cigoto, sino una persona, en toda su dignidad. Esa persona que 9 meses después nacerá, esa persona humana se destruye en el aborto, en la píldora del día después. Esto es importante que descubramos como primer punto. El don de la vida, el valor de la vida desde el primer momento de su concepción, que inicia en todos estos 9 meses de gestación. Aquí cabe un segundo elemento y es una pregunta. ¿Una pareja de esposos tiene derecho al hijo? ¿Podemos decir que el hijo es un derecho con claridad de la vida como don y en el marco del deseo natural del hombre? ¿Se tiene derecho al hijo? ¿O podríamos decir, el hijo es un don de Dios o es un derecho de la pareja de esposos? Para ello, acudimos una vez más a don Invite, que dice, un verdadero y propio derecho al hijo sería contrario a su dignidad y a su naturaleza. El hijo no es algo debido y no puede ser considerado como objeto de propiedad. Es más bien un don, el más grande y el más gratuito del matrimonio, y es el testimonio vivo de la donación recíproca de los padres. Por este título el hijo tiene derecho, ha sido recordado ya, a ser el fruto del amor específico, del amor conyugal de sus padres, y tiene también el derecho a ser respetado como persona desde su concepción. Qué interesante descubrir esto. La pareja no tiene el derecho, sino es un don de Dios a la pareja. Es un don del Señor, no como un derecho que tienen los esposos a algo en propiedad, sino como el más grande de todos los dones dados por Dios al matrimonio. Después de mirar el valor de la vida, después de mirar este derecho o este recibimiento gratuito del don de la vida, es importante que veamos por qué el escenario ideal para un embarazo es en la vida matrimonial. Ciertamente hay varios escenarios que nosotros vemos, tantas jovencitas en embarazo, tantas mujeres que tienen hoy en día la tendencia a declararse por voluntad propia madres solteras, pero cómo el matrimonio enmarca este proceso de gestación. ¿Por qué la procreación humana debe tener un lugar en el matrimonio? Todo ser humano debe ser acogido siempre como un don y una bendición de Dios. Sin embargo, desde el punto de vista moral, solo es verdaderamente responsable para con quien ha de nacer la procreación que es fruto del matrimonio. La procreación que es fruto del matrimonio responde a este sentido de responsabilidad. El hijo tiene derecho a ser concebido, a ser llevado en las entrañas, a ser traído al mundo, a ser educado en un matrimonio. Solo a través de esta referencia conocida y segura a sus padres, pueden los hijos descubrir la propia identidad y alcanzar la madurez humana. Los padres hallan en el hijo la confirmación y la complementación de su donación recíproca. El hijo es la imagen viva de su amor, el signo permanente de su unión conyugal, la síntesis viva e indisoluble de su dimensión paterna y materna. En este ambiente donde nos encontramos, entonces, el criterio ético fundamental que se nos ofrece en la instrucción Donum Vitae dice: la procreación humana presupone la colaboración responsable de los esposos con el amor fecundo de Dios. El don de la vida humana debe realizarse en el matrimonio mediante los actos específicos y exclusivos de los esposos, de acuerdo con las leyes inscritas en sus personas y en su unión. No hay mejor ambiente propio para el origen de la vida como es el matrimonio. De ahí que el origen de la vida humana, por otro lado, tiene su auténtico contexto en el matrimonio y en la familia, donde es generada por medio de un acto que expresa el amor recíproco entre el hombre y la mujer. La experiencia humana nos dice la alegría de unos esposos
cuando anhelan su hijo y Dios concede este don a ellos. Es una alegría que implica rodear a esta nueva persona de amor, de respeto, desde el primer momento. Una procreación verdaderamente responsable para quien ha de nacer es fruto del matrimonio. Dígnate persona 7. Porque como nos dice Pablo VI en Humane Vitae, el matrimonio, presente en todos los tiempos y culturas, es una sabia institución del Creador para realizar en la humanidad su designio de amor. Los esposos, mediante su recíproca donación personal, propia y exclusiva de ellos, tienen a la comunión de sus seres en orden a un mutuo perfeccionamiento personal. El Papa Francisco en Amore Laetitia dice: el amor siempre da vida. En la vida matrimonial, la vida se manifiesta en sus hijos. El amor conyugal no se agota dentro de la pareja, se prolonga a través de sus hijos. La familia es el ámbito no solo de la generación, de la gestación, sino de la acogida de la vida que llega como regalo de Dios. Es la vida matrimonial el ámbito ideal para desarrollar todo el proceso de gestación. Cuarto elemento, existe un sufrimiento y es cuántos esposos desean tener sus hijos y tienen el sufrimiento de la esterilidad conyugal. ¿Qué decir frente a ello? El sufrimiento de los esposos que no pueden tener hijos o que temen traer al mundo un hijo minusválido es una aflicción que todos debemos comprender y valorar adecuadamente. Por parte de los esposos el deseo de descendencia es natural. Los esposos por naturaleza expresan la vocación a la paternidad y a la maternidad que está inscrita en el amor mismo conyugal. Este deseo puede ser todavía más fuerte si los esposos se ven afligidos por una esterilidad que parece incurable. Sin embargo, el matrimonio no confiere a los cónyuges el derecho a tener un hijo, sino solamente el derecho a realizar los actos naturales que de suyo se ordenan a la procreación. Esto es el ámbito matrimonial, esto es la gestación en el ámbito matrimonial. Bueno, ¿y el embarazo en los adolescentes? ¿Cómo lo abordamos? La Iglesia, ¿qué dice frente a ello? Es impresionante la cifra del ICBF en Colombia. El año pasado, los embarazos en los adolescentes, se estima que nacieron 159.000 bebés de madres adolescentes. Podríamos decir entonces que 1 de cada 5 jóvenes entre 15 y 19 años en Colombia es madre o está en embarazo. Más aún, según un estudio, el 5% de los hombres y el 14% de las mujeres entre 14 y 19 años ya han tenido su primer embarazo. El Papa Francisco, cuando vino a Estados Unidos, en una de sus acostumbradas conversaciones y diálogos, decía lo siguiente: sé que no es fácil ser una madre soltera, sé que la gente a veces las puede mirar mal, pero decía él a una joven, pero te digo una cosa, sos una mujer valiente, porque fuiste capaz de traer estas 2 hijas al mundo. Y en Amore Laetitia nos dice: si un niño llega al mundo en circunstancias no deseadas, los padres u otros miembros de la familia deben hacer todo lo posible por aceptarlo como don de Dios y por asumir la responsabilidad de acogerlo con apertura y cariño. Francisco continúa diciendo a esta joven de Estados Unidos: podrías haberlo matado en tu vientre, pero respetaste la vida que tenías dentro tuyo, y eso Dios te lo va a premiar y te lo premia. No tengas vergüenza, anda con la frente alta. Yo no maté a mis hijas, las traje al mundo. Te felicito y que Dios te bendiga. Esa es la actitud, esa es la manera de acoger a estas adolescentes o a estas personas que por una u otra circunstancia de su inmadurez, qué sé yo,
están en una situación de es acogerlas y es darles como iglesia toda la acogida, porque la vida está por encima de todo. Terminemos esta reflexión mirando con lo anterior cuál debe ser el acompañamiento espiritual. Habiendo dejado claro estos presupuestos magisteriales, podemos dar unos elementos para este acompañamiento. Aunque a veces se ha oído la acusación que la enseñanza moral de la Iglesia tiene demasiadas prohibiciones, en realidad esa enseñanza se funda en el reconocimiento y en la promoción de los dones que el Creador ha concedido al hombre, como la vida, la libertad, el amor. Amore Laetitia, este documento que los invito a que lo tomemos, lo leamos, lo estudiemos, es un documento en el cual el Papa Francisco, con la claridad de un pastor, con la sabiduría de un teólogo, nos invita a valorar la vida desde esos momentos de gestación. Allí, en el numeral 68 dice, el amor en la espera propia del embarazo es una época difícil, pero es un tiempo maravilloso. Cada mujer participa del misterio de la creación que se renueva en la generación humana. Por eso dice Francisco, cada niño está en el corazón de Dios desde siempre, y en el momento en que es concedido se cumple el sueño eterno del Creador. Y la mujer embarazada participa de este sueño creador, Dios soñando a su hijo. Frente a los padres que no esperan a sus hijos, dice el Papa, algunos padres sienten que su niño no llega en el mejor momento. Les hace falta pedirle al Señor que lo sane, lo fortalezca para aceptar plenamente este hijo, para que puedan esperarlo de corazón. El niño es un ser humano con un valor inmenso y no puede ser usado para propio beneficio. El Papa invita a cada mujer, y es la invitación que queremos hacer al finalizar este momento, a que cada mujer embarazada cuide con alegría a su bebé, que nada le quite el gozo interior a la maternidad. Ese niño merece la alegría de una madre y de un padre que lo esperan gozosamente. No permitamos que los miedos y que las preocupaciones, que los comentarios o los problemas apaguen la felicidad de ser instrumento de Dios para traer una vida al mundo. Vive ese sereno entusiasmo, dice Francisco, en medio de tus molestias, y ruega al Señor que cuide tu alegría para que pueda transmitirla a tu hijo. Vamos a terminar este taller respondiendo 3 preguntas. Con lo expuesto, ¿valoramos la vida como don de Dios? Segunda pregunta, ¿qué estamos haciendo para que la vida en las madres gestantes se respeten y se cuiden? Y tercera pregunta, ¿qué compromisos podemos asumir como agentes de pastoral en la vida gestante? Que estas preguntas nos lleven a un compromiso serio y definitivo para acompañar esta gestación, esa vida que se inicia y que Dios da, regala y otorga a la vida familiar. Les habló el Padre José Miguel León Ortiz, párroco de Nuestra Señora de la Providencia, profesor de Teología Moral del Seminario Mayor Arquidiocesano de Bucaramanga. Un feliz día para todos. Y que el Señor Todopoderoso los guarde y los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.